Un estudio dice que Jesús estuvo casado. La investigación es de una experta en teología de la Universidad de Harvard. Desde la iglesia ya salieron a replicarle. Se basa esto en un papiro del siglo IV. Se habla que habría estado casado con María Magdalena o que ella hubiese sido su discípula. Y me voy al encuentro del sacerdote católico Horacio Ortiz, quien también es docente y comunicador. Padre Ortiz, gracias por atender a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto escucharlos. Bien, ¿cambia en algo la doctrina católica si Jesús hubiese estado casado? No, la verdad es que no cambiaría nada. Uh-huh. No. El punto me parece que no va por ahí. Uh-huh. ¿Por dónde pasaría de alguna manera la polémica? ¿Por el tema de la veracidad o no de estos datos? Yo creo que más bien va justamente por ahí. Y te cuento por qué. A nosotros, a 2000 años de los hechos, Uh-huh. nos cuesta meternos en ese tiempo, en ese espacio, en esa costumbre, en esa cultura. Solo un dato como para poder tomar distancia suficiente de este o de cualquier otro papiro o escrito que se encontrara. Sí. Vos pensás que la experiencia Jesús, o sea, aquellos que lo conocieron, Sí. lo que hoy conocemos como la Biblia, el Nuevo Testamento, que es el que habla más bien de Jesús, los Evangelios, Uh-huh. se pasaron por escrito una generación después de Jesús. O sea, no hubo evangelios en cuanto Jesús murió y resucitó. Ajá. La experiencia Jesús se fue divulgando de boca a boca. Los evangelios según San Juan, el evangelio según De los Mateo, Mateos, Lucas, Marcos, correcto. y cualquiera de estos evangelios no fue escrito en ese momento y ni siquiera lo escribieron ellos. Algunas cosas sí, no todos. Normalmente el formato de los evangelios o de las cartas, Sí. algunas son de la pluma del autor y otros son típicos de esa época, o como puede pasar hoy, de la escuela de. Ajá. Sí, Pero puede fue ser la tradición discípulos, oral la que lo seguidores. llevó. Entonces, ¿por qué te digo esto? Si estamos hablando de un escrito del siglo IV, Sí. ya estamos a mucho tiempo después Uh-huh. de que la experiencia Jesús Sí. se transmitió de boca a boca por los primeros testigos. Uh-huh. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué prueba esto que se encontró escrito en el siglo IV? ¿Qué descubre de un tal Jesús que los que lo siguieron a partir de los testimonios de palabra Sí. de testigos que lo conocieron a él? Uh-huh. Ahora, ¿le quitaría algo de alguna manera a la santidad de Jesús No, para el nada. hecho de haber mantenido relaciones sexuales? No, para nada. Eh, No, porque, a ver, la fe cristiana no pone de un lado el matrimonio o la sexualidad y del otro lado la santidad. Sí. No, pueden ir perfectamente juntas. Sí, es cierto, pero de alguna manera, por algunos teólogos más conservadores de la religión católica, tomar por ejemplo el caso de Rollo Marín, él habla de un cierto remedio de la concupiscencia en las relaciones sexuales. Sí, pero eso es como un enfoque bastante antiguo, nadie habla de eso. Además, Rollo Marín ya creo que está agotado hace décadas, esos libros. A ver, pero bien, si no fuese así, tampoco se entendería por qué el celibato de los sacerdotes, ¿no? Bueno, exactamente. Normalmente lo más fuerte de la tradición del celibato, Sí. del sacerdocio, pero del sacerdocio latino, la Iglesia Católica en Oriente Sí. tiene otra costumbre. Sí, o los ortodoxos, ¿no? Bueno, los ortodoxos exacto, griegos. también, pero Sí. aún los católicos de Oriente, Ajá. que tienen una costumbre distinta a los católicos de Occidente o latinos. Pero son la misma Iglesia Católica. que obedecen al Papa. Sí, ambos. Ujú. Sí. Hay Iglesia Católica en Occidente, que es la que más conoce todo el mundo porque compartimos la cultura occidental. Sí. Pero también hay Iglesia Católica, católicos que también obedecen al Papa o siguen al Papa o aceptan al Papa en Oriente. Ujú. Y tienen otra costumbre donde los sacerdotes se casan. Pero llamativamente, aunque los sacerdotes se casan, los obispos no. Ajá. En eso tienen la misma costumbre desde siempre. Ujú. Porque está anclada en que en el supuesto, para decirlo muy ampliamente dado la Sí. noticia, en el supuesto de que Jesús fue célibe.
Por el otro lado también... Pero no es porque el celibato sea más santo que casarse, sino por imitar a aquel que fundó esto. Pero por el otro lado... pero por el otro lado, permanentemente los últimos papas han reforzado la doctrina del celibato de los sacerdotes, ¿no? Sí, porque ya lleva, te diría, 17 siglos, si mal no recuerdo, desde el año 306, sí, cuando acordaron en la Iglesia de Occidente el celibato. La última, ¿qué los hace a los sacerdotes personas sagradas? Ah, qué pregunta que puede tener muchas respuestas. A ver, sagrados somos todos en un sentido amplio, ¿no? Sí. Por ser personas. Sí, pero si yo le pego una piña a usted, a mí me excomulgan. No. ¿Dónde leíste eso? Me informaron mal. Dicen que a un sacerdote no se le puede pegar una piña y que te excomulgan. Es decir, no, dicen, pero el dicen no tiene anclaje en la religión. Ajá. ¿No? Pero a ver, ¿por qué ustedes son personas sagradas y no el resto de los laicos? Por eso te decía que en un sentido amplio somos todos sagrados. Y sobre todo en la Iglesia lo creemos de todos los bautizados. Como familia, en este club, sí, a este club se entra por la fe y por el bautismo. Ajá, sí. En cuanto a bautizados somos todos sagrados. ¿Qué quiere decir el origen de la palabra sagrado? Sí. ¿Qué connotación tiene? Que como opuesto a profano sería como el antónimo más amplio, ¿sí? De todas las cosas del mundo, algunas se separan para Dios. La palabra sagrado tiene que ver con lo separamos para Dios, ¿sí? Lo consagramos, se lo dedicamos. Sí. En el caso del bautismo, todos estamos consagrados para Dios. La función sacerdotal es una función de un ministerio, de un trabajo, de un servicio, un encargo dedicado a cosas que tienen que ver con Dios. En ese sentido se dice también sagrado o consagrado. ¿Y qué lo hace? Cuando te ordena el obispo, el rito de la ordenación sacerdotal. Bien, sacramento. La última antes de irme a las noticias. Descree entonces esta información, ¿no? Yo sí, totalmente. Más allá de que emerja de una universidad tan prestigiosa como Harvard. Sí, pero a ver, si yo estudiara ahí y hubiese encontrado esas 4 palabras en un papiro y le sacaría el jugo a la investigación científicamente, porque vale la pena, es una punta, como para vos periodista. Pero no cambiaría en nada la doctrina católica. No. Bien. No, para nada. Le agradezco muchísimo, Padre Horacio Ortiz. A ustedes. Que tenga una buena noche. El Padre Horacio Ortiz, sacerdote católico, docente y comunicador, cuando se abre toda una polémica por un antiguo papiro que asegura que Jesús estuvo casado, fue presentado por una investigadora de Harvard en un congreso internacional.